Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición nuevamente es poder vernos a través de este medio. Tenemos la esperanza de que pronto tendremos la bendición de poder glorificar a Dios de manera presencial. Claro, de alguna forma con su protocolo, buscando de alguna forma todavía cuidándonos, protegiéndonos de este virus. Pero gracias a Dios porque en nuestra comunidad pues hemos visto que ha descendido un poco el contagio en la vida de las personas. Todavía, hermano, hay hermanos y amigos que están luchando por esta situación, como nuestro hermano José Altamirano, que gracias a Dios ayer escuchamos buenas noticias de que su oxigenación ha subido y seguimos orando por él y por toda su familia. También por Andrés y algunas personas, la hermana Andela, pues sabemos que está sufriendo su familia ya también con este contagio, y sus papás han fallecido en esta semana, a los cuales mandamos un saludo y oramos para que el Señor fortalezca y consuele sus corazones en este momento difícil que están pasando. Al día de ayer me hablaba Angélica hablándome sobre que el próximo 18 de marzo cumplimos nosotros un año cerrando el templo por causa de esta pandemia. Y bueno, a mi memoria trae algunas situaciones que hemos vivido en este año, algunas difíciles, bueno, como el contagio. Mi familia nos contagiamos de este virus y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, pues no fuimos consumidos, pero sí estuvimos al borde verdaderamente de fallecer por causa de este virus. La tristeza de la vida de nuestra hermana Dulce, nuestro hermano Everardo, que pues este año ya no están con nosotros, pero están con el Señor, y eso es lo que nos llena de esperanza y de gozo y de alegría. La situación que como iglesia tomamos algunas decisiones, algunas buenas, siempre con el pensamiento de cuidar verdaderamente a la congregación, sobre todo a aquellos hermanos que están vulnerables a este virus, pero también algunas malas decisiones, no lo podemos negar, tal vez porque nuestro sentir al principio era de que esto iba a durar algunos 2-3 meses, nunca pensamos que iba a durar tanto y no nos preparamos. Entonces esto produjo de alguna forma que como iglesia pues tengamos que sufrir algunas situaciones como de escasez, como también la falta de convivir juntos, de ser pueblo de Dios. Y bueno, oramos para que el Señor pronto nos dé esa bendición de poder reunirnos juntos todos en su templo, ¿verdad? Quisiera, hermanos, mencionar que hemos pasado el mes del amor. Estuvimos hablando sobre el amor de Dios y viendo verdaderamente cómo Dios nos ama de una forma excepcional, y el amor sublime de Dios está reflejado en la cruz del Calvario. Ahora nosotros queremos preparar nuestro corazón para nuestro encuentro con Dios, precisamente como iglesia en manera presencial en Semana Santa. Ese es nuestro propósito, el deseo de nuestro corazón, y oramos para que el Señor ponga los medios y las circunstancias y el ambiente propicio para que podamos hacerlo. Sé que algunas iglesias ya lo están haciendo, ya de manera presencial, ya están rindiendo culto a nuestro Dios, y oramos para que el Señor bendiga sus templos y la manifestación de Dios se manifieste en nuestras vidas. Oramos que al regresar, pues todos podamos regresar bien a la casa de Dios. Entonces, en mi pensamiento está orar y predicar este mes precisamente hablando sobre el Evangelio de Juan y preparando a la iglesia para aquel momento maravilloso cuando Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Y hoy vamos a hablar sobre Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, yo quiero leerlo, amados hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 14 y vamos a leer del 15 al 31. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 31, y vamos a estar meditando sobre este pasaje y sobre todo sobre un tema muy importante, ¿verdad? El miedo. Yo puse en mi título, ¿por qué tenéis miedo? En pregunta. Uno de los grandes problemas del ser humano en la actualidad
es ese sentimiento, emoción, o como tú lo quieras llamar, llamado miedo. Literalmente es una herramienta muy poderosa que Satanás usa hoy en nuestros días. Y desde el principio le ha dado resultado. Cuando el hombre cayó allá en el paraíso, en el Edén, la Biblia nos dice que Adán y Eva empezaron a experimentar miedo y se escondieron. Y el Señor los andaba buscando y decía, ¿dónde estás, Adán? Y les hace esta pregunta, ¿por qué tuviste miedo? Y creo que nosotros, hermanos, hoy en día tenemos que reconocer que tenemos miedo a un sinfín de cosas. Miedo al COVID, miedo a las arañas, a las serpientes. Tenemos miedo a las alturas. Hay personas que no podemos estar en lo alto. Tenemos miedo al subirnos a un avión a veces. O tenemos miedo, ¿por qué no decirlo con sinceridad?, a la muerte. Hay gente literalmente que no quiere escuchar nada sobre la muerte porque tiene miedo. Y tenemos miedo a la enfermedad también. Entonces tengo que entender que el miedo también no nos permite tomar decisiones correctas. A veces el miedo nos deja pasmados y no nos permite avanzar. Es una herramienta muy poderosa que Satanás usa para poder de alguna forma detener lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 14, versículos del 15 al 31. Yo al terminar de leer haré una oración. ¿Les parece bien, amados hermanos? Así que les invito a que pongamos un ambiente verdaderamente digno de Dios, de adoración. Y sobre todo, hermanos, compartamos este mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares, sobre todo en estos tiempos de miedo, de un espíritu de muerte, de mucho miedo, de pandemia, y dejemos que sea el Espíritu de Dios a través de la luz de su palabra que cumple el propósito en el corazón de aquellos que amamos y que queremos mucho. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No lo haré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Padre bendito, en esta tarde queremos agradecerte la bendición que nos das, Padre Santo, de vivir, el gozo de ver la luz del día, la dicha, Padre Santo, que nos das al darle sentido a nuestra vida, al darnos una familia. Gracias por nuestra esposa, por nuestros hijos, gracias por nuestros nietos, Señor. Gracias, Padre Santo, también por la bendición que nos da de ser parte de tu familia. El gozo, Padre Santo, de conocerte a ti, reconociendo, Padre Santo, por fe, Padre Santo, que tú nos has salvado en esa cruz de Calvario
y que derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestras faltas y la salvación de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque en medio de todo este caos, en medio de todo este miedo, tu presencia está con nosotros y se manifiesta, no solamente, Padre Santo, a través del amor fraternal de unos con otros, sino también a través de la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo, Padre Santo, bendice en esta tarde, Padre Santo, todo aquel que escuche este mensaje, que seas tú el que hable. Perdona mis faltas de manera personal y úsame, Padre Santo, como vaso limpio para llevar, Padre Santo, el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Señor, si hay alguna persona que no te conoce, alguna persona que no tiene un verdadero encuentro contigo, permite que en esta mañana, Padre Santo, pueda ser el mejor día de su vida y que pueda encontrar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Cristo, bendice este mensaje. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Por qué tener miedo? Ese es mi mensaje en esta mañana. Vean qué interesante, hermano. Estamos meditando este mensaje pensando que estamos caminando hacia la cruz del Calvario y hacia la resurrección de Jesucristo. Y hoy aprenderemos lo que el Señor nos quiere decir para no tener miedo. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tengan miedo. Y vemos más adelante, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Y es interesante que para poder entender por qué el Señor nos dice que no tengamos miedo, tenemos que ver el contexto histórico de lo que estamos hablando, amados hermanos. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, el Señor se acerca a sus discípulos y les empieza a decir de que Él va a morir en una cruz y que va a resucitar. Y que les empieza a decir de que Judas Iscariote lo va a traicionar y que Pedro lo va a negar, y así se va al capítulo 13 y llega hasta el capítulo 15, capítulo 16, y él empieza a predicar a sus discípulos y empieza a decirles todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. A pesar de que el Señor era explícito en su palabra, de darles a entender de que Él era necesario, de que fuera la cruz de Calvario a morir por todos nosotros, ellos no entendían realmente lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso el Señor les dice, entendiendo que van a ser confundidos, de que van a ser, de alguna forma, van a ser consternados cuando Jesucristo sea clavado en esa cruz. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan mucho miedo. Dice que Él va a morir en la cruz de Calvario. Él les dice, yo me voy a ir, pero voy a regresar con ustedes, pero ustedes no pueden venir conmigo, porque Judas me va a traicionar y Pedro me va a negar. Y en el capítulo 17 vemos cómo Él está intercediendo por sus discípulos y por todos nosotros. Y nosotros podemos ver en el capítulo 18 cómo Judas viene con aquella turba y apresa al Señor en el huerto de Getsemaní y es llevado delante de Pilatos. A la luz entonces de todo este contexto histórico, puedo entender entonces que el capítulo 14 es un día antes de ser crucificado. Tengo que entender entonces que está a punto de ser de alguna forma arrebatado de sus discípulos para ser llevado a la cruz, y él entiende lo que sus discípulos van a sufrir. Y él les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hay que pensar entonces que cuando dijo esto, lo dijo con mucha ternura y con mucho sentimiento y con mucha emoción a aquellos que habían dejado todo por seguirlo a él. El Señor sabía que iba a resucitar, pero él sabía que iba a sufrir mucho. Por eso nosotros podemos ver en el Getsemaní cómo confirma el sufrimiento del Señor, porque el Señor clama al Señor diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga tu voluntad, sino tu voluntad. Y vemos un estrés tremendo en el corazón del Señor, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Había verdaderamente un estrés tremendo, de tal manera que Lucas capítulo 22, versículo 43 nos dice que tuvo que Dios mandar un ángel del Señor del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo, sabiendo que él iba a beber la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Qué pecados? Podemos entender aquel hombre que nunca pecó, aquel hombre que era perfecto, de repente él bebe la copa de la ira de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todo aquello que hay dentro de nuestro corazón, toda esa maldad, todo ese orgullo, toda esa rencilla, todo ese egoísmo, toda esa envidia, todos esos asesinatos, todo aquello, muerte de esos niños. Me da tristeza pensar verdaderamente cómo nosotros podemos ser tan egoístas en nuestras propias decisiones sin pensar verdaderamente en el dolor de los demás. Pues todo eso tuvo que beber nuestro Señor por nuestros pecados, siendo Dios, por supuesto, pero también 100% siendo hombre. Por eso tengo que entender, amigo que me escuchas, hermano, que Él tiene empatía por nuestros miedos y por nuestros temores. Él entiende verdaderamente lo que tú y yo estamos sufriendo. Él entiende verdaderamente por qué nosotros estamos de alguna forma con miedo para tomar una decisión. Por eso Él dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, crean también en mí. No tengan miedo. Él sabía la confusión y el desorden que venía a sus vidas. Por eso les dice con mucha emoción, no tengan miedo. Por supuesto que ese mensaje también es para nosotros. Por supuesto también nosotros tenemos que entender que tenemos muchos miedos, como decía al principio. Entonces, esta mañana, esta lección es para ti y para mí. Es importante. Y puedo entender cómo cientos de veces, más de 365 veces en la palabra de Dios, el Señor nos manda a decir, no tengan miedo, yo estoy con vosotros, no tengan miedo. Otra cosa que podemos notar de este pasaje es que las promesas de este pasaje no son para todos, solo son para aquellos que son sus discípulos, para los cristianos, para el pueblo de Dios. Podemos leer, hermanos, versículo 17, vean lo que dice así. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Podemos ver también del versículo 19 al 22, dice así. Vean lo que dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 22, le dijo Judas, no, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tengo que entender que este mensaje es para aquellos que son sus discípulos. El mundo que se refiere aquí son aquellos que no tienen al Espíritu de Dios. Son aquellas personas que no han recibido sus enseñanzas y son aquellas que no quieren nada con Dios. El hermano Alfredo, cual mandó un saludo, pastor, él predicaba el otro día sobre el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no de vosotros, pues es don de Dios. El mundo, hermanos, no ama a Cristo. El mundo no obedece a Cristo. Estas enseñanzas no son para el mundo. Estas enseñanzas son para aquellos que realmente han tenido un verdadero encuentro con Dios. Amigo que me escuchas, tengo que ser honesto contigo. Y tú también tienes que ser honesto con Dios. Si tú no eres parte del mundo cristiano, tienes que reconocer entonces que este mensaje no es para ti.
y que tú no puedes tomar las promesas de Dios si no eres un verdadero hijo de Dios. Todo el mundo dice que ama a Cristo, todo el mundo dice que ama a Dios, pero tenemos que ser honestos, no es verdad. La Biblia dice, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no le obedecen. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no le honran, no le adoran. Sí, adoran al Dios, pero al Dios que ellos imaginan, al Dios que ellos mismos han creado. Sí, adoran a Cristo, pero al Cristo que ellos mismos han creado, no al Cristo de la Biblia. Aman al Cristo que les permite vivir en sus pecados y hacer lo que ellos quieran. Aman al Cristo que no los va a juzgar al final. No, no, amigo que me escuchas. Solamente en el Cristo de la Biblia hay salvación. Por eso, tal vez este día es un buen momento para reflexionar en nuestra propia condición, en nuestra relación verdadera con el Dios de la Biblia. Amigo, es tiempo de ponernos en paz con Dios. Es tiempo de ponernos en paz con el Cristo de la Biblia. Cristo te ama y Él te salvó en esa cruz. Pero es tu decisión si aceptar ese sacrificio de Cristo o no aceptarlo. Es tu decisión de entender que el amor de Dios es el regalo más hermoso que Cristo nos ha dado. No es porque nosotros nos comportemos de mejor manera. Es porque Dios, en su amor por nosotros, Él decidió morir por nosotros en la cruz. Ahora puedo entender. Hace rato que estaba escuchando un canto. Su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Porque Él es digno de toda adoración. Porque Él fue inmolado en esa cruz por ti y por mí. Para salvarnos. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él lo hizo por nosotros. Él es digno de ser adorado y honrado. Por eso yo te invito a que conozcas al Cristo de la Biblia. Y hoy quiero hablarte de Él. Es aquel que nos enseña a no tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere que no tengamos miedo? ¿Saben por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Vea versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 16, ¿qué dice? Bien lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Por eso Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amado hermano, amigo que me escucha, ¿por qué no debemos tener? Porque Él nos cuida. Porque le importamos. Porque Él nos ama. Porque Él pagó un precio caro por ti y por mí. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8, hermanos, podemos ver a este gran siervo llamado Moisés. Él está a punto verdaderamente de morir y él quiere dejar verdaderamente un legado de fe a Josué y a todo aquel pueblo que está a punto de cruzar la tierra prometida. Y miren cómo le dice a Moisés. Le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Pero versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no tengas miedo, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará.
No tengas miedo, no te intimides. Amado hermano, ¿por qué no debemos tener? Porque Él nunca nos va a dejar. Dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un canto que cantamos, la gente te puede fallar, dice, pero Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a abandonar. Y su cuidado no depende de nuestra calidad de vida. Su cuidado es por amor a nosotros. Entonces no tenemos que tener miedo a nada. La Biblia nos dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Salmo 23, versículo 1, el salmista maravilloso dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jesús es Dios, Jesús Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué dice el versículo 4? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y qué dice al final de ese capítulo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jesús Jehová moraré por largos días. Es lo mismo de Juan 14, versículo 1 al 3. Es lo mismo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. No tengan miedo. No debemos tener miedo, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿por qué también no debemos tener miedo? Porque sabemos el verdadero camino a Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Versículo 4 al 6. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí, hermano. Obviamente, el camino aquí no es una carretera. Es el camino espiritual que nos lleva a Dios. Es el camino de la verdad y la vida. Y nosotros sabemos esa verdad, porque Cristo nos la ha enseñado. Y la Biblia nos dice, y la verdad os hará libres. Muchas veces nosotros, hermanos, vimos presos de nuestro pasado. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Pero qué bendición, hermano, que cuando Cristo viene a nuestras vidas y pone en nosotros perdón, podemos sentir la paz que solamente Cristo nos da para poder vivir. Y nosotros sabemos la verdad porque Cristo nos la ha enseñado. Y nosotros tenemos la vida porque creemos en Cristo, quien nos da la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces no debemos de tener miedo, hermanos, porque sabemos la verdad de Cristo y la existencia de Dios y del cielo. Tenemos también, hermanos, que meditar esta verdad. En Cristo tenemos vida y nadie nos la puede quitar. Nadie. Dice, ¿quién nos quitará del amor de Cristo? No hay nada, hermano, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte nos podrá quitar del amor de Cristo. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte. Porque la muerte, hermano, es la puerta para llegar a Dios. El contexto aquí se refiere a la muerte para llegar al cielo. Y el cristiano puede decir, para mí el vivir es Cristo, ¿qué dice? Y el morir es ganancia. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Y a mucho cristiano también. Pero yo creo, hermanos, que Dios es tan bueno que cuando llegue ese momento, Él nos dará la fuerza para poder dar ese paso de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos al Padre. No tenemos miedo, no solamente, hermanos, porque Él nos cuida, sino porque también Él es nuestro camino, la verdad y la vida. No tenemos miedo porque Dios es en todo su ser
nos ama también. Versículo 7, hermanos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y qué dice también, amados hermanos? Versículo de 21 al 26 dice así. Estoy acá en 16, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no, el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Me gusta meditar en la amistad y doy gracias a Dios por mis amigos. De manera muy especial, algunos de ellos escuchan estas predicaciones y siempre estoy orando por ellos. Y me gusta pensar en David y Fernando y Everardo, que ya está con el Señor. Esa amistad bonita que ellos fomentaron en tiempos muy difíciles de los tres. Y ellos les dio por aprender a nadar. Y fueron y aprendieron a nadar en una alberca más o menos de una profundidad de 2 pisos. Pero después de que aprendieron a nadar, les dio por querer bucear, por aprender a bucear. Entonces encontraron un maestro que les dio clases en una fosa olímpica. Estamos hablando de un lugar más hondo, como de 5 metros. Y ahí ellos aprendieron a bucear y les dio por ir a bucear a muchos lugares de nuestro planeta, como Honduras, como Manadero, muchos lugares. Y gracias a Dios por esa amistad que fomentaron ellos. Hermano, amigo que me escuchas, este pasaje que acabamos de leer ahorita, en cierta manera es la parte más profunda de este mensaje, porque aquí nos habla sobre la esencia de Dios, sobre todo su ser, sobre la Trinidad. Hay un solo Dios, pero en 3 personas. Esto es muy importante que tú lo entiendas, porque a través de las redes se ha escuchado un mensaje de que Dios no es 3 personas. Pero a la luz de este pasaje que acabamos de leer, Dios nos está hablando de la labor que hace la Trinidad en nosotros. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no nos vamos a echar un clavado en todas estas enseñanzas. Vamos solamente a mencionar algunos textos que tienen que ver con nuestro tema. Algo que tenemos que aprender es que si tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre y el Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo y el Padre también. Y dice aquí, Dios en todo su ser, que nos ama. Y por eso no tenemos nada que temer. Pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice también el versículo 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tengo que entender, amado hermano, que no debemos tener miedo porque todo el ser de nuestro Dios nos ama. Nos ama. No debemos tener miedo, hermanos, porque Cristo murió por nosotros. El Padre de alguna forma aceptó el sacrificio de Cristo y ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermanos, nos cuida
nos redarguye, nos guía, nos da consuelo, nos da fortaleza, pone dones, frutos del Espíritu en nosotros para seguir adelante en esta vida. No tenemos miedo, hermanos, porque también el Señor quita de nuestro corazón todos aquellos temores, todo aquello que está mal dentro de nosotros y pone en nosotros paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenemos miedo, porque Dios pone en nosotros paz. Una paz, hermanos, que no se puede entender en este mundo, pero una paz que nos ayuda a vivir. Versículos 16 y 7, nos ayuda mucho saber que tenemos un gran consolador, alguien que nos consuela eficazmente, no que nos dice cosas bonitas. Entonces, ¿cómo nos consuela? Versículo 26, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, amado hermano, amigo que me escucha, nos consuela, nos fortalece por medio de las promesas y enseñanzas de Cristo en nosotros. Por eso es que no debemos tener miedo, porque el Espíritu de Dios produce en nosotros frutos: amor, valentía, gozo, paz, paciencia, templanza, fortaleza, consuelo. La palabra griega usada aquí por consolador es paracleto. Y paracleto en el griego tiene un significado más profundo. Significa algo así, alguien que aboga por nosotros. Alguien que está delante de nosotros. En las Olimpiadas Paralímpicas nosotros a veces vemos cómo hay carreras de ciegos y siempre van amarrados a alguien que los guía, alguien que va corriendo junto con ellos. Y cuando van corriendo, él los va dirigiendo, les va diciendo cuando van a estar a punto de alcanzar a alguna persona, los va animando a seguir corriendo y sobre todo los va motivando y defendiendo de toda persona. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Esa es su obra en nosotros. Él es nuestro paracleto, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos anima, Él aboga por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 27 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, sabiendo de alguna forma que es aquello que necesitamos. En esta carrera que se llama vida, el Espíritu de Dios va con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Entonces, amados hermanos, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con razón el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. Sé que es difícil tomar decisiones de fe. Y yo creo que a veces Dios nos prueba. Satanás nos tienta, pero Dios nos prueba. Y la intención del Señor es que tú y yo podamos pasar esa prueba y podamos seguir a otro nivel. A un nivel de más confianza, a un nivel de más paz, de más fe. Y que cuando vengan pruebas más difíciles, nosotros podamos tener esa confianza de que Dios está con nosotros. Y a veces en la vida nosotros pasamos desafíos de fe. Puede ser una enfermedad donde el médico te dice que no hay cura. Puede ser una situación en el hogar entre el padre y el hijo. O por qué no pensar en la pérdida de algún ser querido.
¿O por qué no pensar en alguna situación donde nosotros no podemos avanzar porque tenemos miedo? Puede ser un nuevo trabajo, puede ser un nuevo proyecto. Amigo que me escucha, yo quiero animarte en esta tarde a tener algunas acciones prácticas que nos puedan ayudar para poder vencer esos desafíos de fe y podamos nosotros no tener miedo y avanzar más adelante. Esa es la intención del Señor. Ese es el deseo del Señor. No tengas miedo, cambia tu cara. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te voy a abandonar. Solamente ten fe. Entonces, esa es la primera acción práctica que podemos hacer en esta tarde. Confía en Dios. Confía en Dios. Hay que creerle a Cristo. Hay que creerle a Dios Padre. Hay que creerle al Espíritu de Dios. Todos los días. Confía en el Señor. Ten fe en Dios. Y al final, sigamos confiando en Dios. Es triste ver a veces en algunos funerales donde la gente se desborda en crisis, en gritos, por causa de aquel ser querido, porque hay una incertidumbre en su corazón de no saber realmente si lo va a volver a ver, si saber a dónde va. Pero qué paz se siente y qué gozo se siente a ir a un funeral cristiano donde la gente canta, alaba, adora a Dios, porque hay una paz en su corazón en medio del dolor, sabiendo que un día hay una esperanza que los volveremos a ver. Confía en Dios. Dios te ama y te ama a ti y a mí. Y puedes entender, a pesar de tal como somos de pecadores, Dios nos ama. La Biblia dice que el Señor murió por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Confía. Dios está a tu lado como poderoso gigante, esperando de alguna forma ir delante de ti porque Él conoce tu futuro. Él sabe a dónde vas. Tal vez tú no sepas lo que será mañana, pero Dios lo sabe. Él va delante de ti. Él está junto a ti. Y la Biblia nos dice que Él nunca te va a abandonar. Otra enseñanza práctica. No solamente confía en Dios. Ora. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Dice así. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Ora a Dios. Platica con Dios. Exprésale tu miedo. Señor, no sé qué hacer. Señor, tengo miedo. Señor, hay una carga muy fuerte en mi corazón y no sé qué decisión tomar, Señor. Tú conoces verdaderamente, Padre Santo, cuál es mi problema. Y en el nombre de Jesús, Señor, dame, por favor, la dirección que yo necesito. Y la Biblia nos dice que tú todo lo puedes incluir en su oración. Lo que resuelve el problema, hermanos, es la oración que nos lleva a Dios. Y eso es lo que nos quita el miedo. Cuando nosotros descargamos nuestras cargas delante de Dios, entonces puede venir paz a nuestro corazón. Dice, por eso dice el salmista, echa sobre Jehová tus cargas, que dice, y Él hará. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, es por eso que Santiago dice, ¿está alguno afligido? Y si pudiéramos nosotros decirle, ¿está alguno con miedo? Haga oración. Haga oración. Platica con Dios. A veces buscamos la ayuda y el consuelo de los amigos. A veces buscamos la ayuda y el consuelo de los profesionistas, como los psicólogos, como los psiquiatras, porque pensamos que de ellos vamos a encontrar esa fortaleza para tomar una sabia decisión. Pero muchas veces, hermanos, hay decisiones que solamente podemos hacerlas con la ayuda de Dios.
Por eso te animo, amigo que me escuchas, hermana, si en esta tarde estás pasando por una situación difícil, donde tienes que tomar una decisión de fe, busca a Dios. Clama a Dios. La Biblia dice, clama a Dios, dice el Señor, y Él te va a escuchar. Y Él dice, os enseñará cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto. Clamemos a Dios. No dejemos que nuestra carga quede en nuestro corazón sin compartirla a nuestro Dios. No solamente tienes que confiar en Dios. No solamente tienes que clamar a Dios, sino por último, hermano, ama a Dios. Ama al Padre. Ama al Hijo. Ama al Espíritu de Dios. Versículo 15, 21 dice así, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es el 21, hermano? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es entonces cuando tú y yo le amamos y le obedecemos en todo lo que Él nos enseña, es cuando entonces tú puedes sentir la paz de Dios. Y es entonces que tú entiendes que tu vida fue creada para rendirle honra y gloria a aquel que te ama. Y que su amor sublime fue mostrado en esa cruz por ti y por mí. A pesar que no queremos nada con Dios. Es en aquel momento cuando tú volteas a esa cruz que entiendes que el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Qué dice 1 Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera al temor. Esta tarde yo quiero invitarte, animarte a preparar nuestro corazón para nuestro encuentro con Dios cuando vengamos nuevamente a ese encuentro presencial con el Señor. En esa cruz donde Él, a pesar de alguna forma que Él siendo perfecto, en esa cruz Él cargó todos nuestros pecados, todo aquello sucio que hay dentro de nuestro corazón, todo aquellas equivocaciones, aquellos errores que tal vez todavía nos atormentan, pero que más sin embargo, por amor a nosotros, Él clamó y gritó en esa cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero invitarte, animarte que recibas ese perdón de Cristo y que puedas arrancar todos aquellos miedos que hay dentro de tu corazón y que pueda ser sellado por el Espíritu de Dios y pueda poner ese sello, paz, no como la que el mundo da, una paz que te puede ayudar a vivir y seguir adelante, y aún una paz que te puede ayudar a fortalecerte en aquel momento cuando tú y yo salgamos de este mundo para ir al Padre. Por eso el Señor Jesucristo, entendiendo lo que sus discípulos iban a sufrir, un día antes de ser crucificado, Él les dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No tengan miedo. Te invito, te animo a que tomes la mejor decisión en esta tarde. Si hay una situación de desafío de fe en tu vida, ora a Dios, confía en Él y síguelo amando. Señor, te amamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de adorarte. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de rendirte culto. Señor, si en algo te hemos ofendido a través de nuestra falta de fe, a través de nuestros miedos, perdónanos. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Padre Santo, a tener esa confianza de poder depositar en ti todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros desafíos.
y saber, Padre Santo, que tú tienes poder para cambiar las cosas, porque no hay nada imposible para ti. Bendice, Padre Santo, verdaderamente tu palabra en nuestro corazón y llénanos de tu amor, y que ese amor, Padre Santo, podamos compartirlo a otros a través de la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque sé que pronto, si tú lo permites, nos darás la bendición de rendirte culto presencialmente. Prepáranos, límpianos de toda maldad. Señor, si hay amigos, personas que nos están escuchando, ya sea en esta mañana o más tarde, yo te ruego, si en su corazón hay un deseo de tomar una sabia decisión, la mejor de sus vidas, de entregarse a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, bendice esa decisión y llénalos de ti. Y permite, Padre Santo, que nos lo hagan saber para sentir el gozo, la alegría de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y tiene vida eterna. Señor, bendice a mi familia, a mi hijo, donde quiera que esté, y lo pongo en tus manos y tráelo de regreso a casa. En Cristo Jesús te lo pido. Dios los bendiga.